Bien, buenas noches. Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy estamos iniciando un nuevo tema. Un tema que nos recuerda los acontecimientos a suceder en los últimos días. Esta clase pues va en consonancia con lo que estamos viendo los días domingos. Los días domingos estamos viendo que nosotros somos la última generación antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros vamos a aprender algunos eventos de los últimos días, que en algún momento he dado clases con este título. Varía un poquito, aunque quizá vayamos a revisar de nuevo algunas cosas, solo que le vamos a agregar contenido. Por ejemplo, la clase de hoy no tiene nada de lo que hemos visto en los 4 años y ya casi 5 años que tengo de ser pastor. Pero digamos, la clase de la próxima semana sí va a tener algunas pinceladas y la de los otros 2 miércoles también. Así es que bienvenidos y vamos a iniciar con este tema de eventos de los últimos días. Nuestra cita bíblica base, aunque el día de hoy no la vamos a tocar, es cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21-28. Entonces, nosotros vamos a presenciar muchas cosas, vamos a presenciar muchos eventos y esos eventos están marcados dentro del plan de Dios, porque a nosotros nos tocó, ¿verdad? Que ver esos eventos. Así es que lo que vamos a ver ahorita, digamos, son algunos asuntos que pueden suceder, porque como bien saben, la escatología no está escrita en piedra. El Señor nos reveló, digamos, de una manera secuente o subsecuente todos los pasos de lo que iba a acontecer, cuándo iban a acontecer. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando estudiamos escatología es que unimos algunos elementos y dijimos, bueno, esto puede ser así, puede ser de esta manera, aunque el tiempo nos va confirmando el plan de Dios, ¿sí? De cómo él lo escribió. Así es que vamos a ir viendo esto como todo tema teológico. Puede que en algún momento determinado yo diga cosas que en realidad son las que yo percibo de las escrituras que como pueden suceder, al igual que algunos otros escatólogos, ¿verdad? Que lo que hacen es decir lo que ellos perciben, ¿verdad? Lo que interpretan de las escrituras, pero eso no quiere decir que esté escrito en piedra y tampoco quiere decir de que nosotros tengamos la última palabra en cuanto a los eventos de los últimos días, ¿verdad? Simplemente vamos a hacer un pequeño repaso para ir viendo más o menos por dónde se pueden mover estos eventos, ¿verdad? De manera tal de que no nos sorprenda, ¿sí? Bien. Pasamos entonces. Hermanos, nosotros vamos a conocer algunos eventos geopolíticos, geosociales, georreligiosos que acontecerán antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el propósito de este estudio, ¿sí? Es que nosotros conozcamos algunos eventos que van a acontecer, ¿sí? Son eventos geopolíticos, geosociales, georreligiosos que acontecerán. Es decir, a nivel de global, son movimientos que se van a dar a nivel global, del globo terráqueo, ¿sí? En algunos momentos se van a dar en algunas regiones, en otras regiones se van a dar otras cosas, pero a la larga todo eso está bien unido y compaginado para que cuando nuestro Señor Jesucristo se haya de manifestar en su manifestación gloriosa, entonces todo lo que ya se habló y lo que Él dijo a través de su palabra se haya cumplido a la perfección, y de ahí que se cumpla todo lo que está escrito, ¿verdad? En lo que se refiere al día grande y temible del Señor. Entonces nosotros vamos a ver esto en estos 4 miércoles. Vamos a estar viendo entonces ese tipo de eventos que vamos a presenciar, lo más probable, ¿verdad? En cuanto a lo que resta del tiempo para que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Bien. A manera de introducción, me contarles que el Señor tiene un plan trazado para los eventos de los últimos tiempos, ¿sí? Es decir, Él tiene trazado, ¿verdad? Por medio de los profetas, de su Señor Jesucristo y los apóstoles, y a través de diferentes figuras proféticas,
el Señor reveló en su palabra el plan de los acontecimientos que tiene marcado para los últimos tiempos, con énfasis en los últimos días, porque si bien sabemos, como dice el apóstol Juan, los últimos tiempos son después de que vino nuestro Señor Jesucristo, pero en las profecías, estas que vamos a ver, son para los últimos días, ¿sí? Entonces, vamos a ir aprendiendo nosotros este tipo de eventos. Entonces, nosotros estamos ahorita como en el cine de tercera dimensión, ¿sí? Es decir, estamos así con la pantalla listos para ver esos eventos, pero nosotros somos parte de ellos, ¿sí? Y nosotros somos parte de esos eventos. Entonces, vamos a estarlos viendo pasar, pero nosotros somos parte de esos eventos, por eso puse de esa manera. Estamos como en el cine de tercera dimensión, frente a la pantalla que nos mostrará los acontecimientos del fin, ¿sí? Así de que entonces vamos a ir viendo estos acontecimientos en estas 4 clases que vamos a tener. Entonces, en este estudio vamos a conocer algunos de los eventos profetizados para los últimos días, de los cuales tendremos el privilegio de presenciar muchos, ya que, aunque no lo pedimos, somos la última generación previa a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, usted y yo no pedimos haber nacido acá, ¿sí? Pero tenemos el privilegio de ver muchos eventos, ¿sí? Que van a acontecer, que muchos quisieron ver, porque esos eventos marcan, y como dijo nuestro Señor Jesucristo en la cita bíblica que vimos, que nos marcan el momento de que ya estamos cerca, ¿sí? Ya estamos cerca de que cada momento estamos más cerca de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y por eso debemos de erguir nuestras cabezas, ¿verdad? Erguirnos, ¿por qué? Porque nuestra redención está próxima. Entonces, por esa razón es que vamos a estudiar algunos de los eventos que están profetizados para los últimos días, ¿sí? Así de que entonces, alistémonos para aprender entonces sobre los eventos de los últimos días, ¿sí? Bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase de hoy, ¿sí? Nuestra clase de hoy nos va a hablar acerca de algunos eventos políticos espirituales. Usted me va a decir, ¿cómo, hermano? ¿Son políticos o son espirituales? Ya se van a dar cuenta que tienen de ambas cosas, ¿no? Porque ahorita vamos a ir viendo cómo pues el Señor maneja las cosas y cómo se han marcado bien las cosas como para que nosotros podamos ver estos acontecimientos. Y hoy vamos a hablar un poco de Daniel 8, ¿sí? Daniel 8. Esta profecía, el Señor se la dio al profeta Daniel. Daniel es un hombre muy amado por el Señor y él le reveló muchas cosas interesantes, ¿sí? Así de que vamos a ver a Daniel 8, vamos a ver algunos pasajes por ahí que vamos a marcar o vamos a ver en los últimos días. Voy a enfatizar en esto que voy a decir porque Occidente, o sea, la teología occidental, siempre marca Daniel 8 como que es acontecimientos que ya sucedieron en la mayor parte, ¿sí? Hablan acerca de que Daniel 8 ya se cumplió porque sí tiene mucha similitud con algunos acontecimientos que se dieron, ¿sí? Sin embargo, podemos tomar esos acontecimientos como un preámbulo a lo que en realidad va a pasar en estos últimos días. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando voy a leer ahí, que el Señor le hace enfatizar a Daniel que la visión que tiene es para los últimos días, ¿sí? Entonces, Occidente relaciona esto con algunos pasajes de la historia secular que se dieron con Grecia, sí, con Media y Persia, con Grecia, con Roma. Pero en realidad, aquí
está hablando acerca de eventos que se van a dar por estos tiempos, ¿sí? Dice así la profecía. Dice visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció, está hablando Daniel, una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. En el 7 él narra una visión de 4 bestias y ahorita por eso está diciendo después de aquella que le había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos a leer un poco el 9, dice así. Y de uno de ellos, o sea, de esos 4 cuernos, salió un cuerno pequeño que creció hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a leer aquí un poco porque quiero llegar a donde les mencioné anteriormente. Dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. ¿Sí? Ese es un énfasis que está haciendo el Señor. ¿Sí? Aparte de eso, en el 26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Sí? Y hay otra parte donde dice, aquí está, en el 19 dijo: y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira,
porque esto es para el fin del tiempo, dice el 19. Entonces, 3 veces está diciendo el Señor, es para el fin, es para los días del fin, es hasta allá, hasta el final de los tiempos, ¿sí? Entonces, por eso es de que tenemos que enfocarnos en lo que la palabra del Señor dice, aunque, como les digo, sucedieron eventos que de pronto son un espejo o un preámbulo de lo que en realidad va a suceder por estos días, ¿sí? Bien, entonces, veamos. Primero vamos a ver los elementos de la visión para poder entender, ¿sí? Recordemos que cuando estudiamos escatología, entonces tenemos que ver los elementos que conforman la profecía para poder, digamos, interpretarla. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene un simbolismo dentro de la escatología, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita los elementos de la visión. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la visión? Entonces primero vemos un carnero, ¿sí? Es un carnero. ¿Por qué? Porque ahí en el versículo 3 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, es un carnero. Es decir, es un imperio influyente, es decir, un imperio que tiene influencia, ¿sí? Que posee mucha riqueza. ¿Por qué? Porque los carneros se caracterizan por tener mucha carne y dar lana, ¿sí? Entonces, un carnero digamos, lo mejorcito, digamos, es una oveja pasadita de un año porque ya tiene suficiente carne y tiene suficiente lana, ¿sí? Entonces, es un imperio con dinero, ¿sí? Que tiene bastante influencia, posee mucha riqueza, pero también tiene mucha influencia, ¿sí? En aquel tiempo, de hecho, aquí el Señor, cuando le explica Gabriel a Daniel cuál es la interpretación o quién es ese carnero, entonces él le dice, es Media y Persia, ¿sí? Es Media y Persia. Entonces, aquí lo dice, en el 20, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Versículo 20 del capítulo 8 de Daniel, ¿sí? Entonces el Señor explica, ¿verdad? Por medio del ángel, le explica a Daniel, mira, el carnero, esa figura de que viste es, son los reyes de Media y Persia, tienen 2 cuernos, ¿sí? Es los reyes de Media y Persia. Entonces, Media y Persia se caracterizan por tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque Media y Persia lo conforman países que tienen mucho petróleo, ¿sí? Tienen mucho petróleo. Eh, yo voy a mostrar aquí la región de lo que es Media y Persia, lo que en aquel tiempo era Media y Persia, y es esto, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Aquí Afganistán, Irán, Irak, toda esta zona de por aquí está harta de petróleo, ¿verdad? Tienen petróleo hasta decir ya no. Entonces es una región muy rica, ¿sí? Es una región muy rica. Entonces esta digamos, es lo que era antes en Media de Persia en el tiempo de Daniel, aunque él se está refiriendo a, a lo que va a acontecer por este tiempo. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que asociar, digamos, el territorio que se ocupaba, qué países están ahí, con los países que están ahí el día de hoy. Entonces, cuando habla del carnero, está hablando de país que tiene plata, ¿verdad? Y tiene mucha influencia, porque aquí vamos a ver, vamos a hablar acerca de influencias. Bien, también está el río Ulai. Cuando la profecía habla de río, está hablando de profundidades espirituales, ¿sí? Y la palabra Ulai quiere decir fuerte y sin sentido, ¿sí? Es decir, hay profundidades espirituales fuertes y sin sentido. Ya voy a explicar por qué es que la visión está hablando de esas profundidades espirituales que no hacen sentido. Y está en un macho cabrío, ya que es un imperio con menos riqueza, pero con movimientos sobrenaturales. ¿Por qué? Vamos a leer ahí un poquito. Dice acá, eh,
perdón, solo para documentar el río Ulai, está diciendo ahí en el versículo 2, dice, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y entonces ya después lo que es el macho cabrío está en el versículo 5 y dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, sin tocar tierra. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el macho cabrío venía corriendo, pero en el aire. ¿Sí? Es decir, venía, por eso tiene movimientos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque lo normal es que un macho cabrío ande caminando sobre la tierra. Pero Daniel hace el énfasis de que ese macho cabrío no viene tocando tierra, sino que viene en el aire, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, esos son los tres elementos importantes que tenemos en la profecía. ¿Quién es el macho cabrío? Grecia, ¿sí? Entonces, en Grecia, lo vamos a leer allí, donde dice, ¿verdad? En el 21 dice, 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia, ¿sí? ¿Sí? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es el primer rey de Grecia. Bueno, entonces, ¿cómo se interpreta normalmente del lado de Occidente? Aunque como lo digo, puede ser un preámbulo a lo que se va a dar. ¿Cómo se interpreta es que el carnero es Media y Persia, es el imperio medo-persa del cual Daniel tuvo una visión, ¿sí? Que es la visión que está en el capítulo 7, ¿verdad? Que es un oso con 3 costillas en la boca, que se inclinaba de un lado, ¿sí? Y cuando se dice que se inclinaba de un lado, es lo mismo que estamos viendo en la profecía de Daniel 8, porque un cuerno es más alto que el otro. Lo mismo es digamos, la estatua de Nabucodonosor, habla exactamente de Media y Persia como que hay uno de los dos que es más fuerte, ¿sí? Voy a ir poniendo aquí para que vayamos viendo. Por ejemplo, el imperio de Media y Persia, en la estatua del sueño de Nabucodonosor, cuando ya se interpreta, entonces se dice que es el pecho y los brazos, ¿sí? El pecho y los brazos. Ese es Media y Persia. ¿Por qué? Porque la cabeza de oro, tal como le dijo Daniel a Nabucodonosor, era él. Digamos, era el gobierno de Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Voy a colocar las figuras para que vayamos viendo, ¿sí? Vamos a irlas colocando de una vez para que veamos, ¿verdad? Media y Persia, por aquí, sí, por aquí está. Vamos a ponerlo acá. Voy a poner aquí las 4 bestias de una vez para que las vayamos viendo, de manera tal entonces que podamos ir haciendo la comparación. Lo voy a poner todo en un slide, solo para que lo puedan ver. ¿Sí? Bien. Vamos a ver aquí, Media y Persia, y también vamos a ver el imperio medo-persa. Solo permítame un momentito que tenía algo aquí. Pero vamos a ver. Aquí tengo unas. Vamos a poner esta que me parece muy interesante.
Bien, ahorita les muestro. O sea que el Señor se aseguró de darle a Daniel, de explicarle a Daniel el sueño, pero la visión. Acá está. Y ahí ya lo pueden ver. Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿qué soñó? Soñó esta estatua, ¿sí? Cabeza de oro, que es el imperio babilónico. Pecho y brazos de bronce, perdón, de plata, que es el imperio medo-persa. Normalmente la fuerza está en el lado derecho, ¿verdad? Entonces, así como el lado derecho es más fuerte que el lado izquierdo, así había uno de los dos imperios que era el más fuerte. ¿Sí? Vale. Y entonces, acá está, digamos, está la representación de lo que Daniel soñó. ¿Sí? Que son los mismos 4 reinos que vio Nabucodonosor. Daniel lo vio acá. Entonces, Daniel vio a este oso con 3 costillas en la boca que se inclinaba de un lado. Es decir, de un lado era más fuerte que el otro. ¿Sí? O sea, de un lado era más débil que el otro. Entonces, aquí, esta figura, ¿verdad? No está brazos y pecho de plata, es este oso que está aquí, ¿sí? Entonces, esta es la visión que vio Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Ahora, aquí es la visión que él tuvo en el capítulo 8. Entonces, él está viendo a un macho cabrío, ¿sí? A un carnero, perdón, y está viendo el macho cabrío, que va a embestir al carnero, ¿sí? El carnero tenía un cuerno más alto que el otro, ¿sí? Un cuerno más alto que el otro. Es decir, lo mismo, ¿verdad? Uno de los dos reinos era más fuerte. Media y Persia, uno de los dos era más fuerte, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que ve Daniel. En la visión, esta es la visión, este es el sueño que él tuvo y este es el sueño que tuvo Nabucodonosor, que en los 3 episodios aparece Media y Persia. Solo que aquí está hablando de la secuencia, ¿verdad? De los imperios que se iban a dar a lo largo de la historia humana, pero aquí ya no está hablando de eso. Yo ya voy a explicar por qué. Ya no está hablando de esa secuencia, sino que ya está mostrando la influencia que va a haber durante este tiempo final, ¿verdad? Cómo se van a mover las fuerzas, ¿sí? Bueno, entonces veamos, ya con esa pequeña introducción, veamos entonces qué es lo que nos dice la visión. ¿Por dónde nos tenemos que ir para interpretar la visión? ¿Por qué? Porque Daniel no está hablando del imperio medo-persa, ¿verdad? Que fue el que estuvo después de Babilonia y antes que Grecia. No está hablando de eso. Está hablando de las influencias que se van a dar en este tiempo, por este periodo, porque la visión que él tuvo fue para los últimos días, para el fin. ¿Sí? Si hablamos de Media y Persia, estamos hablando que ellos estuvieron muchos años antes incluso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Daniel está viendo esta visión para los últimos días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del crecimiento de la influencia de Media y Persia a nivel mundial. ¿Sí? Para este tiempo, entonces nosotros vamos a ver a Media y Persia tener mucha influencia a nivel mundial. ¿Sí? Daniel 8, 3 y 4. Vamos a leerlo. Daniel 8, 3 y 4, ¿qué dice? Dice así. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Sí? Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bueno, entonces estamos hablando de influencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el río Ulai, estamos hablando de profundidades espirituales. Entonces estamos hablando de influencia espiritual. Ok, Media y Persia se presenta como una potencia que tendrá mucha influencia a nivel mundial. ¿De qué influencia estamos hablando? Estamos hablando de influencias espirituales, de profundidades espirituales. ¿Quién es Media y quién es Persia el día de hoy? Es toda la región esta, ¿verdad? Que yo mostré, pero la que más énfasis tiene, la que más, digamos, representativa es Persia.
¿Quién es Persia? Es Irán, ¿sí? Es Irán. Y si ustedes se dan cuenta en las noticias de los últimos años, Irán ha protagonizado muchas noticias en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Irán empezó a enriquecer uranio, porque ellos están preparando arsenal nuclear para poder así hacer desaparecer a Israel, porque ellos dicen que Israel no tiene por qué existir. ¿Sí? Entonces, Irán, que es Persia, porque es más o menos como en los años 1920, por ahí se cambió el nombre a Irán. No, porque antes de eso era Persia. El nombre era Persia, después se cambió a Irán. Entonces, Irán tiene mucha influencia. ¿Por qué tiene mucha influencia? ¿Y por qué mucha influencia espiritual? Porque la religión que maneja Persia es el Islam. Es el Islam, ¿sí? Y entonces, Persia, ¿qué hizo? Media y Persia, ¿qué hicieron? Empezaron a promover el crecimiento del Islam. De eso se está hablando. Ese carnero que ustedes ven que está corneando hacia occidente, hacia el norte y hacia el sur, es Media y Persia impulsando el Islam hacia occidente, hacia el norte y hacia el sur. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, hermano, quiere decir que todos nos vamos a volver del Islam. No, no, no es así. Pero déjenme mostrarles un mapa, cómo está la cosa ahorita. Solo para que se formen un criterio de cómo se están moviendo las cosas ahorita. Por ejemplo, esta es la región donde están los musulmanes, ¿sí? Vea, aquí empezó, este es digamos, los chiitas, que son los iraníes, ¿verdad? Pero desde aquí, digamos, de aquí empezó, digamos, el Islam, pero Irán ha sido el impulsor, ha impulsado el crecimiento del Islam hacia el sur, que es África, ¿sí? Toda esta parte de aquí, Arabia Saudita, todo acá, ¿verdad? Hacia el norte, que es para acá, Afganistán, incluso Rusia. En Rusia hay mucha gente musulmana, mucha gente del Islam, ¿sí? Y hacia el occidente. Aquí en este mapa no está marcando digamos, cómo está el día de hoy, en realidad, la influencia del Islam, pero hay varios países de Europa que ya están siendo influenciados por el Islam, ¿sí? Entonces, es Media y Persia tratando de de impulsar el Islam hacia el norte, hacia el sur y hacia el occidente. Recordemos que el occidente es Europa, ¿sí? Por eso es que cuando estamos hablando del macho cabrío, no está hablando de Grecia, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Está hablando de Grecia, pero es cuando en la Biblia, cuando aparece Grecia en la profecía, se está refiriendo a la región de Europa, ¿sí? Entonces, en Media y Persia se presenta como una potencia, ¿sí? La influencia que ejercerá Media y Persia a nivel mundial estará enfocada en el área espiritual, es decir, ¿a través de qué? A través de la religión. Por eso yo puse aquí político espiritual, porque es una combinación. ¿Por qué? Porque el gobierno de ellos es teocrático, sin embargo, es Islam. Por eso es que yo dije, por eso le puse eventos políticos espirituales, lo que se va a dar. ¿Ok? Muy bien, entonces la influencia que va a ejercer Media y Persia a nivel mundial estará enfocada en el área espiritual, ¿sí? Es decir, toman su religión y la empiezan a impulsar para ir ganando espacios y a ir imponiendo gobiernos teocráticos desde el punto de vista del Islam. ¿Ok? Entonces, la influencia a ejercer será muy alta, ¿sí? Por eso es que él está corneando, ¿verdad? La figura que ve Daniel es que ese carnero está corneando, ¿sí? Y digamos, no hay quien le haga frente, ¿sí? No hay quien le haga frente, al menos temporalmente, ¿sí? Entonces, así como son los cuernos de altos, así también su influencia va a ser grande, ¿sí?
les acabo de mostrar un mapa que no es pequeñito el asunto, ¿verdad? No es nada pequeñito cómo están ellos ahorita, cómo estamos ahorita en la parte del musulmán. ¿Por qué? Porque casi todos los países de África del Norte son musulmanes, ¿sí? Son del Islam, todos aquí, ¿sí? Toda esta zona que ustedes miran aquí es musulmana. Entonces, para que vean que el Señor, cuando estaba pensando cuando le dio esta profecía a Daniel, no estaba pensando solamente en Grecia, ¿verdad? En el imperio, ¿verdad? Porque como le dije anteriormente, el occidente dice, bueno, Media y Persia era el imperio de Media y Persia, Grecia viene, ¿verdad? Viene el imperio griego y el cuerno es Alejandro Magno, ¿sí? Porque, digamos, da una descripción que se asimila a la vida de Alejandro Magno, ¿sí? Porque él murió muy temprano. Sin embargo, el Señor no está hablando de esto aquí, está hablando acerca de lo que se va a dar para los últimos días. Bien, entonces, Persia tiene mayor influencia, tal como yo se los estoy diciendo, ¿verdad? Irán está uniendo fuerzas, de hecho está uniendo fuerzas con Turquía porque está tratando de convencer a Turquía de que hay que exterminar a Israel y se está uniendo con Rusia. Los tres están, digamos, trabajando muy fuerte para poder unirse en contra de Israel. Ya vamos a hablar acerca de una guerra que se tiene que dar. En esta clase la vamos a dar, más o menos como la tercera o cuarta clase. Vamos a ver esa guerra que se tiene que dar, ¿sí? Donde está involucrado o ya sea Turquía o ya sea Rusia. Bien, veamos entonces. Entonces, el ataque de Media y Persia estará dirigido hacia Europa, Rusia y África. ¿Sí? Europa, Rusia y África. Es decir, cuando dice hacia el occidente, está hablando de Europa. Ahora, quiero mostrarles algo, que es el mismo mapa, pero quiero decirles algo, ok. Cuando habla de oriente u occidente, recordemos que la zona cero, o sea, el punto central de la tierra es Jerusalén. Es Jerusalén. A partir de Jerusalén, ¿sí? Se divide en oriente y occidente. Todo lo que está a la derecha de Jerusalén es el oriente. Lo que está a la izquierda es el occidente. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando de que él está viendo que el carnero está corneando hacia occidente, hacia el norte y hacia el sur, es decir, está empujando, ¿sí? Su religión ¿hacia dónde? Hacia el occidente, esta parte de acá, hacia el norte y hacia el sur, ¿sí? Hacia el sur de Jerusalén. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, digamos, cuando digo ataque, digamos, el ataque, la influencia de Media y Persia está dirigida hacia Europa. Es decir, tratar de conquistar los países europeos. De hecho, si ustedes ven la historia, España, una zona de España fue conquistada por los musulmanes, ¿sí? Y después, conforme el tiempo se liberaron, pero hubo un tiempo en el que buena parte de Europa estuvo comandado por gobiernos o por reinos musulmanes, ¿sí? Bien. Entonces, el avance de la influencia espiritual de Media y Persia, o sea, el Islam, o sea, impulsando el Islam, será indetenible al menos por un tiempo, tal como lo leemos ahí en Daniel 8. Ese avance va a ser indetenible al menos por un tiempo. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo el Señor a través del profeta Daniel que dice, y vi que el carnero hería con los cuernos hacia el poniente, hacia el norte, hacia el sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ninguna bestia, ¿sí? Es decir, cuando está hablando de bestias, ningún reinado, ningún rey se podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder. Es decir que iba avanzando, avanzando y avanzando, ¿sí? O avanzaría bastante. Muy bien, entonces aquí terminamos con ver el tema de qué significa eso que el carnero está corneando, ¿verdad? Está empujando
digamos, las profundidades espirituales fuertes y sin sentido. ¿Por qué fuerte y sin sentido? Porque el Islam no es la religión que salve. El Islam no es digamos, no es el evangelio. Entonces, ellos están tratando de impulsar, ¿sí? Van a estar tratando de impulsar sus profundidades espirituales que a la larga no hacen sentido. ¿Por qué? Porque no dan salvación a la humanidad. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que la visión es completa, ¿verdad? El hecho que esté Daniel en el río Ulai está perfectamente encajado con todo lo que va a acontecer. ¿Sí? Bien. Y cuando digo todo lo que va a acontecer es pensando en el futuro. Sin embargo, ya en las conclusiones vamos a ver que ya mucho de eso, tal como les mostré en el mapa, ¿verdad? Mucho de eso ya se está dando y ya se dio. ¿Ok? Bien, entonces, contraataque de Grecia en la influencia a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Ok, el carnero está empujando hacia occidente, hacia el norte y hacia el sur, pero entonces viene Grecia, que es Europa, y no se queda tranquilo, sino que arremete contra la influencia que está generando Media y Persia. ¿Sí? Veamos. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, es decir, de occidente, ¿sí? De acá. Voy a volver a poner el mapa solo para que lo vean. ¿Sí? Es decir, el macho cabrío viene de aquí, de occidente, ¿sí? De aquí para allá, ¿sí? De poniente a oriente, o sea, viene con fuerza. ¿Ok? Bien. Entonces, sigamos leyendo. Dice, mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río Ulai. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Sí? Es decir, viene Grecia, que es occidente, que es Europa, y entonces viene y arremete en contra de la influencia que está causando Media y Persia. Muy bien. Entonces, Grecia, o sea, Europa, se levantará del lado de occidente para contraatacar la influencia espiritual que vendrá de oriente. Ahora, de oriente, ¿qué influencia viene? El Islam. De occidente, ¿qué influencia viene? Digamos, el romanismo. El romanismo, ¿sí? Recordemos que Roma está en el lado de occidente, es el que promueve el catolicismo a nivel internacional, y entonces ellos van a venir y van a remeter contra la influencia de, del Islam, ¿ok? La influencia que está promoviendo Irán, ¿ok? Bien. Entonces, ese es un choque de fuerzas, ¿verdad? Es un choque de fuerzas que se está dando y que se va a dar, ¿sí? Es decir, religión por aquí, religión por allá. Por eso se llama políticos espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos, es una guerra política, pero que tiene la religión de por medio. ¿Por qué? Porque recordemos que el Vaticano es un estado, ¿sí? Con sus propias leyes, ¿sí? Entonces, él viene, promueve, y ya lo vamos a ver, promueve digamos, el romanismo para poder contraatacar de manera tal de que pueda recuperar terreno de lo que Irán y Media y Persia han conquistado a través del Islam. Entonces, la influencia espiritual de Grecia, o sea, de Europa o de Occidente, estará soportada con poder sobrenatural para conquistar. Por eso es que ese macho cabrío viene viene en el aire, no viene pisando tierra, viene con fuerza, es decir, viene con poder sobrenatural para conquistar. Es decir, si por un lado está avanzando la influencia de Media y Persia, por este lado viene Grecia, o sea, Occidente, pero viene con mucho más fuerza y viene con, digamos, soporte sobrenatural. ¿Sí? Bien. Entonces, así es como
como vamos a ver las cosas o ya, ya van a ver que ya las estamos viendo así. Bueno, entonces, Grecia tendrá un rey que dirigirá la influencia espiritual en contra de la influencia de Media y Persia. ¿Sí? Es decir, va a tener ese cuerno, veámoslo, porque dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado de poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, es decir, es un cuerno, es un rey, ¿sí? Es un rey. Cuando ustedes ven rey, no, cuerno en escatología, es un rey, es un gobierno. Entonces, y el gobierno de un rey. Entonces, Grecia, o sea, Occidente, o sea, Europa, va a venir y va a contraatacar, pero va a ser dirigido por un rey. Por un rey. ¿Quién es ese rey? El que promueve el romanismo. ¿Sí? Es decir, va a estar dirigido por el romanismo que viene a poder recuperar el terreno que ha perdido por la medio de la influencia espiritual de Media y Persia. ¿Sí? Bien. Esta clase es, yo creí que iba a llevarme menos de la hora, pero bueno, creo que sí lo vamos a hacer. Entonces, Europa, que es Grecia, que es Occidente, despotricará con furia en contra de la influencia de Media y Persia y la derribará. ¿Sí? Y la derribará. Daniel 8:6 dice así. Y el macho cabrío, perdón, el 7, y vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Está hablando entonces de esas influencias, ¿sí? Esas influencias. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia donde el Islam era indetenible, hermanos. Venía caminando, caminando, caminando y caminando, ¿sí? Sin embargo, llegó el momento donde Occidente, ¿qué hizo? Empezó también a avanzar, 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 ¿sí? Avanzar. Y llegó el momento en el que incluso Occidente ha dominado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ustedes ahorita que se están promoviendo muchas reuniones ecuménicas entre todas las religiones, ¿quién la dirige? No la dirige ningún imán musulmán. Todos giran alrededor de quién? Del líder del romanismo. Todos. Él es el que maneja la agenda. Él es el que marca el paso. Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Él es el que maneja, digamos, todos los intereses de esa unión. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el romanismo entró tan fuerte, ¿sí? Que entonces doblegó digamos, al liderazgo del Islam, tanto así que entonces ahora él es la cabeza de todos. Por eso decía, mucho de eso ya está pasando. ¿Sí? Entonces ahora ya por medio de otras estrategias, lo que mira, pues mejor unámonos, ¿verdad? O sea, y tomémonos el té juntos, ¿verdad? Y como hacían antes, ¿verdad? Fumémonos la pipa de la paz para que estemos tranquilos, ¿no? Pero el que dirige siempre es el romanismo. Él es el que administra todo a nivel mundial. ¿Ok? Bien. La influencia de Occidente predominará no solo a nivel espiritual, sino también a nivel político. ¿Sí? De hecho, eso lo hemos visto, cómo a lo largo de la historia, la influencia de Occidente predomina. No solo a nivel espiritual, sino también a nivel político. ¿Por qué? Si ustedes van aquí, especialmente en Guatemala, a los países centroamericanos, siempre van a ver las ciudades, las famosas ciudades coloniales, ¿sí? ¿Cómo identifican ustedes si es una ciudad colonial? Está el Palacio de Gobierno, el Parque Central y la iglesia. Esos tres elementos tienen que estar juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso fue lo que marcó la influencia espiritual de Occidente, ¿sí? En donde entonces se tenía que hacer la mezcla
entre aquí está el gobierno, aquí está el parque central, ¿verdad? De la diversión, y aquí está la iglesia espiritualmente hablando. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, la influencia de Occidente va a predominar, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel político. De hecho, Media y Persia igual, porque yo lo dije al principio, Media y Persia promueven sus gobiernos teocráticos, ¿verdad? Poniendo, digamos, a Alá como el que máximo Dios de ellos, ¿verdad? Dirigiendo la orquesta de la política, ¿sí? Por ejemplo, en Irak está el famoso Ayatollah. El Ayatollah es el líder supremo de los chiitas y sobre él, debajo de él están todos. Está el gobierno, ¿sí? No hay nadie arriba del Ayatollah. Entonces, lo mismo pasa de este lado, solo que de este lado, digamos, ya se viene, digamos, la influencia de Occidente con la mezcla de la política. Lamentablemente, y tengo que aprovechar para decirlo, ¿verdad? Porque estamos en este tema de la mezcla de la política. La iglesia evangélica está siendo arrastrada a eso también. Especialmente con estos problemas coyunturales que se dieron aquí en Guatemala. La iglesia evangélica se está metiendo a asuntos que no debía meterse. Hace poco escuché yo que se hizo una vigilia y una velada en contra del fraude. Y ahí hubo varias iglesias, fueron ahí a no sé qué zona, al parque, no sé si enfrente del Ministerio Público. No recuerdo bien el lugar, pero sí es un hecho real. Llegaron ahí a orar y a clamar por los asuntos del fraude, ¿no? Hermanos, eso no es asunto de la iglesia. Eso no es asunto de la iglesia. Creo que hacer eso es perder el norte definitivamente. Es mezclar la política con la religión. Yo lo expliqué la otra vez en una prédica que di, donde siempre que se mezcla la religión con la política, se genera una esclavitud idolátrica, y entonces se cae en el error. La iglesia no está llamada a meterse a esos asuntos. Nosotros pertenecemos al gobierno del Señor y Él es el que va a marcar las pautas y las rutas, ¿sí? De todo. Yo una vez leí un asunto ahí que alguien posteó de que decía ¿cómo se llama este señor? Charles Spurgeon puso que nosotros, no sé, no me recuerdo muy bien, que nosotros, por no meternos nosotros en la política, por eso los ladrones están en los poderes y algo así decía. Pero muy Spurgeon puede ser, pero en realidad estaba así desenfocado completamente, ¿verdad? Porque la iglesia no está llamada a eso. Yo reconozco la calidad de predicador que fue Spurgeon, pero si en realidad él escribió lo que decían ahí, al menos en esa área estaba desenfocado. La iglesia no tiene por qué estar metiéndose en asuntos políticos. No tiene por qué estarlo haciendo. Lamentablemente se está arrastrando y muchos, por la falta de conocimiento, se están dejando de engañar y están haciendo esa mezcla idolátrica. Entonces, tenemos que tener cuidado porque eso es parte de lo que se tenía que dar ahorita, ¿sí? Pero la verdadera iglesia no se mete en esos problemas, ¿sí? Los que están afuera de la iglesia son los que hacen eso. Es decir, los que aparentan ser cristianos, pero que no son los que se van a meter a esos problemas, ¿sí? Nosotros vamos a estar en las manos del Señor, no importa lo que pase. Al final, nosotros vamos para la gloria del Padre, y a cualquier sufrimiento que tengamos aquí es nada en comparación a la gloria venidera, dice el apóstol Pablo. Yo no me imagino al apóstol Pablo haciendo política, por favor. Lo único que yo veo al apóstol Pablo es tratando de evangelizar, ¿verdad? Al tribuno, ¿sí? Pero no está negociando su fe. Y igual le hacían los apóstoles. Los apóstoles no estaban metidos en asuntos de política, no, ellos estaban enfocados en el objetivo de expandir el evangelio, ¿sí? Porque hay mucha gente que tiene necesidad de ser salva, por favor. No es para que la iglesia pierda el tiempo en estar yendo a hacer esas cosas en lugar de estar avanzando, llevando la salvación a muchas personas, ¿sí? Entonces, tengo que acotar esto porque, como les digo, lamentablemente se está sesgando
digamos, el objetivo de la iglesia de hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión que nos dio el Señor y no debemos desenfocarnos de ella. Entonces, el siguiente punto, hermanos, es que el rey que dirigirá las fuerzas espirituales de Occidente sufrirá quebrantamiento y sus fuerzas serán divididas. ¿Sí? Es decir, el líder de las fuerzas de Occidente, que es en este caso el del romanismo, en algún momento determinado va a sufrir quebrantamiento. ¿Sí? Va a sufrir quebrantamiento. ¿Por qué? Porque ahí en Daniel 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Por eso es que muchos dicen que se está refiriendo a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno conquistó todo y después murió, muy joven, y que distribuyó su reinado en sus 4 generales. Eso es cierto, ¿sí? Porque históricamente es comprobable, pero aquí no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que el líder que maneja las influencias espirituales de Occidente en algún momento va a ser quebrantado y sus fuerzas van a ser divididas. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Entonces, de las fuerzas divididas de Occidente, crecerá un reinado hacia el sur, hacia el oriente, hasta Jerusalén. Es decir, voy a volver a poner el mapa para... Ok, entonces, viene acá. ¿Qué dice? Que un cuerno, el cuerno del macho cabrío, va a ser quebrado y se va a dividir en 4, ¿sí? Entonces va a ser 4 fuerzas, pero uno de esos reyes va a avanzar de aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, y llega a Jerusalén, ¿sí? Es decir, va a dominar todo esto. Todo esto. Esto es lo que va a dominar. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es llegar a Jerusalén. Llegar a Jerusalén. De hecho, el romanismo, casi toda la historia desde que Constantino entró a la iglesia, siempre su intención ha sido conquistar Jerusalén. Pero siempre le sale mal. Intento tras intento, intento tras intento. De hecho, las guerras cruzadas tenían como objetivo conquistar la tierra prometida, Jerusalén, pero no se dio. O sea, todos los intentos que hizo el romanismo por conquistar Jerusalén fueron fallidos. Pero ya va a llegar el momento en el que sí lo van a conquistar. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo, por lo que voy a decir a continuación, ¿verdad? Que el anticristo viene del romanismo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Es decir, se van a dividir, de ese cuerno se van a dividir las fuerzas, ¿sí? Recordemos que son fuerzas políticas y espirituales, ¿sí? Políticas y espirituales. Entonces, de las fuerzas divididas de Occidente va a crecer uno hacia el sur, hacia el oriente, hasta Jerusalén, como dice ya Daniel 8:9. Pero del reinado, de ese reinado que se va a extender hacia el sur, ¿verdad? Que crecerá hacia el oriente, hacia el sur, hacia el oriente, se levantará el anticristo. Y él va a cometer la abominación desoladora. ¿Sí? ¿De dónde viene el anticristo? El anticristo viene de Europa. De Europa. Pero tiene lazos con Asiria, porque también la Biblia lo llama el asirio. O sea, tiene ascendencia hacia Siria, pero nace ¿en dónde? De Europa. ¿Por qué? Porque es de Grecia, de Occidente, de Europa, de donde viene, de donde ese reino crece hacia el sur, ¿verdad? Hacia el sur, hacia el oriente, hasta Jerusalén, y entonces ahí es donde se levanta el anticristo. ¿Sí? Entonces, el anticristo viene de Occidente. Él va a nacer ahí, digamos, va a nacer en esa región, ¿sí? En esa región. Yo digo va a nacer
aunque lo más probable es que él ya esté, ¿verdad? Él va a nacer de todo esto por aquí, de esta región acá. ¿Sí? De aquí tiene que venir el anticristo. De aquí donde es lo que estoy marcando. ¿Sí? De aquí tiene que venir él. De occidente. Es occidente el que crece y entonces viene y se posiciona aquí y de ahí viene el anticristo. Sucedió similar con Antíoco Epifanes, les cuento, por eso les digo que puede ser un espejo, ¿verdad? Un preámbulo, porque lo mismo que se narró aquí, pasó con Antíoco Epifanes, uno de los, Alejandro el Grande le dejó Grecia a 4 de sus generales, el del lado hubo uno de ellos que se extendió, y cabal ese que se extendió fue el de Antíoco Epifanes, que fue el que llegó a Jerusalén y obligó a los judíos a cesar el sacrificio, mandó a sacrificar un cerdo en el templo, y después de que lo sacrificaron, lo mandó a hacer en caldo, y el caldo lo empezó a regar en el santuario, en el altar. Fue un desastre eso, ¿sí? Entonces, es una réplica de lo que el anticristo iba a hacer. Pero como les digo, no se descarta el hecho de que haya sucedido así como se revela o como se interpreta del lado de Occidente, pero si es así, es un preámbulo nada más. Pero en realidad, aquí, de Occidente, de Europa, viene el anticristo y se va a sentar acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto falta para que esto pase? Pues déjenme decirles que falta poco, porque ya vimos el mapa que acabo de mostrar, cómo están las influencias, ¿verdad? Y al final, ¿quién es el que tiene el gobierno a nivel mundial acerca de la política espiritual, digamos, ¿verdad? Que es el romanismo, porque ya, digamos, todo el resto de líderes se sujetan a él. De hecho, cuando yo la otra vez explicaba que se dio un evento ahí donde leyeron los nuevos 10 mandamientos relacionados con el medio ambiente, y hubo un tipo ahí que escribió los 10 mandamientos de la Torá, o sea, que dio el Señor, en una piedra, y las quebró en representación de que esos mandamientos estaban ya abolidos, y sacó los nuevos mandamientos en cuanto al medio ambiente. Todo eso fue dirigido por el romanismo y todo el resto de religiones, ¿sí? Entonces, vemos cómo todo esto se va confabulando, se va poniendo en orden, digamos, conforme a lo que el Señor ha establecido que va a pasar. Así de que entonces, Daniel 8 es una profecía muy interesante que a la larga habla acerca de los últimos tiempos, porque es para los últimos días, y está tratando sobre las influencias espirituales que van a haber en nuestros tiempos, y que ya las estamos viendo y que marcan que estamos en los últimos días y que nosotros somos la última generación antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esta es la clase de hoy. Me alegra mucho estar con ustedes, saludarles, y la clase va a quedar siempre ahí grabada en Facebook, y la vamos a grabar también en YouTube para que lo puedan ir a repasar. Sé que este tipo de clases como que habla de profecías, a veces como que le hacen un poco explotar la cabeza a uno, pero en realidad cuando uno ya las va entendiendo, uno ve la maravilla del plan de Dios, cómo Dios mueve sus piezas para que todo salga conforme a lo que Él ha planificado. Que el Señor me los bendiga, un fuerte abrazo, y nos vemos el próximo miércoles.